Soy Miguel Sarre, profesor numerario del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bueno, yo creo que la pena de muerte, sobre todo en México, es un tema más teórico que práctico, a menos que pensemos en las ejecuciones extrajudiciales, que ese es un tema de todos los días. Creo que el problema real en México es la severidad de las penas, es decir, hay que enmarcar el problema dentro de un contexto más amplio, que es pensar qué queremos tener, penas más severas o penas más eficaces. Es muy fácil guiarse por el distractor de las penas severas. La máxima pena más severa es la pena de muerte, pero tenemos otras penas severas muy serias, como es la virtual cadena perpetua. El Estado no puede actuar, no puede sustituirse a las víctimas. El Estado sustituye a las víctimas en la aplicación de la justicia. Es entendible que las personas quieran el máximo rigor, quieran la peor de las penas, pero para eso es el Estado. El Estado no puede actuar como víctima en ese sentido. El Estado no puede atender a sentimientos subjetivos, tiene que atender a la objetividad y tiene que obedecer a una finalidad razonable de por qué se penaliza y cómo aplicar la violencia que sea necesaria para evitar la violencia social. Pero, ¿qué queremos entonces? ¿Penas efectivas, penas eficaces o penas severas? Para esto es necesario que tengamos alguna información básica. Esta información nos la puede dar el INEGI. El INEGI determina cada año el número de víctimas que hay en el país y qué pasa con los delitos que se producen. Y ha llegado a resultados como que menos del 1% de los delitos que se cometen en México, en menos del 1% de los casos de los delitos que se cometen en México, el probable responsable encara la justicia. Es decir, el sistema no es capaz de presentar ante su juez a más del 1% de los autores de los delitos que se cometen en México. Y todo está gravitando sobre ese 1%, es decir, cuando hablamos de la severidad de las penas, se quiere ser muy efectivo, pero no se pasa nunca del 1%, cuando lo que nos debiera preocupar si buscamos la efectividad de las penas es actuar sobre el 99% que no son captados por el sistema de justicia penal. Yo creo que la pena severa llega a un punto donde pierde su efectividad. Es decir, cuando ese punto se rebasa, ¿y cuál es el punto? Es el punto que es capaz, una pena severa es aquella que es capaz de intimidarme razonablemente. Cuando una pena rebasa ese límite de la intimidación razonable, entonces se convierte en una pena simbólica. El problema está en que si el sistema no es efectivo, entonces tú tienes siempre la esperanza de que a ti no se te aplique la pena. Por eso la efectividad de la pena está en la generalización de su aplicación, en extenderse en el número de personas que son captadas por el sistema de justicia penal y no en intensificar la graduación. O sea, intensificar la pena viene a ser un distractor ideal porque pensamos que se está haciendo justicia, pensamos que se están corrigiendo los problemas de fondo, pero en realidad estamos actuando siempre sobre ese 1% y no salimos del 1%. Creo que aquí es una cuestión de una cultura. Y es cuestión de entender que los derechos humanos todos los necesitamos, que todos podemos estar en la situación de aquel que puede ser afectado en sus derechos y puede ser objeto de una condena injusta. Es decir, no son los derechos de unos contra otros, sino son los derechos de toda la población. Todos estamos en la potencialidad, en la situación potencial de ser víctimas de un delito. Todos estamos en la situación potencial de ser imputados por un delito. Y cuando le preguntamos a la población, a ver, ¿qué derecho le quitarías tú a una persona? Si le molestan los derechos humanos, ¿qué derecho le molesta? ¿Le molesta el derecho a la defensa? ¿Cree que sobra el derecho a ofrecer pruebas? ¿Cree que sobra el derecho a no ser torturado? Si lo vemos con nombre y apellido cada uno de los derechos, si los vemos uno a uno, ya es más fácil que la gente diga, no, este derecho sí yo no lo quitaría, el derecho a la defensa no lo suprimiría, no suprimiría el derecho a no ser torturado. Si vamos así, llegamos a la conclusión de que hay que reconocer todos los derechos, porque si no reconocemos los derechos, no tenemos la certeza de que la persona que estamos inculpando sea el autor del delito. El primer derecho de las víctimas es paradójico, porque es que se respete el debido proceso del imputado. Porque si no se cumple ese derecho, si no se observa ese derecho de la víctima no va a tener verdad, justicia ni reparación verdadera. No va a tener verdad porque el proceso que resulte de una falsa incriminación, una incriminación sin reglas de debido proceso, pues es un resultado impredecible donde no nos da ninguna garantía. No va a haber justicia porque se va a cometer una nueva injusticia.
y habrá una reparación si se quiere, pero esa reparación es completamente injusta porque le van a pedir que pague el delito al que no lo cometió. La víctima tiene derecho a conocer el proceso, a saber que la persona está siendo juzgada, a que se le aplique la pena adecuada, a que la persona cumpla la prisión que se le impuso cuando sea condenada en un lugar y sepa dónde está y cuándo va a obtener su libertad. Una pena que razonablemente sea un disuasor de ese tipo de conductas. Es decir, por un lado, que esa pena no sea tan baja que yo simplemente decida pagarla para realizar la conducta que quiero hacer. Y que no sea tan alta, por otro lado, que constituya un límite para yo no tomar la justicia en propia mano. Es decir, que yo diga, bueno, si le pusieran a una persona una penalidad que de plano para mí representa una burla, yo tomaría la justicia en propia mano. Entonces, esa es la finalidad principal de la pena, evitar tanto la comisión de los delitos por un lado y por otro la venganza privada. Generar confianza en la población. Para generar confianza en la población se necesita respetar derechos humanos. Una autoridad que no respeta derechos humanos no genera confianza y además es entrenada para cometer nuevos delitos por su cuenta. Es decir, la violación a los derechos humanos conlleva y conduce a que la policía se convierta simultánea o eventualmente en autora de nuevos delitos. Las penas en general, las penas altas en general no contribuyen a disuadir los delitos. La pena de muerte tampoco lo hace, porque por muchas que sean las ejecuciones, siempre hay una enorme esperanza de quien va a delinquir que a él no le corresponda, que a él no le toque, que a él no lo sorprendan. Decía Albert Camus, que acaba de cumplir 100 años, celebra su 70º aniversario de su nacimiento, decía que aún en aquellos lugares donde se llevaban a cabo ejecuciones, en las plazas públicas había carteristas robando a los que presenciaban las ejecuciones, sabiendo que por ese delito a ellos mismos los podían ejecutar.